ustedes pueden acceder. Ustedes pueden acceder, ¿verdad? A esta página y ahí van a encontrar mucha información al respecto. Entonces, les decía que en muchas de mis charlas, ¿verdad? Como consultor, como investigador, pues estamos impulsando mucho la nueva corriente de producción agrícola, que es la agricultura regenerativa. ¿En qué consiste la agricultura regenerativa? En seguir produciendo alimentos sin deteriorar el recurso suelo. Ya en muchas charlas seguramente ustedes me han escuchado decir que pues en México el deterioro de los suelos es muy fuerte, ¿no? Más del 62%, dice el doctor Ortiz Olorio, del Colegio de Posgraduados, de que presentan degradación física y química, y degradación biológica, pues casi el 90% de los suelos, ¿no? Entonces vean cómo los suelos a través de los años han venido cayendo. Ahora enfrentamos una crisis de cambio climático, el alza del precio de los fertilizantes, entonces no está fácil, ¿no? Ahorita el reto de producir alimentos, eh, pero ahora lo que queremos es finalmente es tratar de producir alimentos tratando de ir mejorando las condiciones del suelo. Por eso, eh, si me permiten ahorita, voy a mostrarles aquí lo que es la definición de la agricultura regenerativa, que es una corriente nueva a nivel mundial. Permítanme, ahorita voy a presentar aquí en pantalla. Y ahora sí ya los estoy viendo a todos, ¿verdad? Ya los estoy viendo a todos, permítanme. Entonces aquí, déjenme abrir una pantalla. Sí, para que vean ustedes lo que es realmente lo que es la agricultura regenerativa, que es una corriente mundial donde pues agrupa las mejores prácticas, ¿verdad? De los diferentes sistemas de producción agrícola, como es la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura convencional. Entonces la idea es producir alimentos, ¿verdad? Sin deteriorar el recurso suelo. A ver, ahorita voy a abrir una pantallita, permítanme, para que puedan mejor ver la definición. Y se fijan, uno de los lemas de esta empresa de NASA dice, hacemos agricultura regenerativa. Entonces, todo este tipo de empresas, ¿verdad? De México que se enfoquen a esta nueva temática, pues vale la pena apoyarlos, porque para mí es el modelo a seguir. Permítanme ahorita, estoy abriendo aquí una pantallita. Y les decía, entonces tenemos varios problemas ahorita. Uno es el deterioro de los suelos, ¿no? Que ya lo hemos evidenciado durante muchos años. Dentro del Colegio de Posgraduados hemos estado impulsando incluso la creación de una nueva entidad federativa que sea la Comisión Nacional de Suelos. Desafortunadamente, pues con tantos problemas económicos, ¿verdad? Pues va a ser difícil que todavía eh, los legisladores logren crear eh, pues una entidad como la que estamos sugiriendo. Entonces, permítanme. Estoy abriendo. Aquí vamos, permítanme. Déjenme. Estoy buscando aquí una charla. Entonces le decía que pues desde hace algunos años se propone esta nueva estrategia, este nuevo modelo de producción agrícola que es la agricultura regenerativa. Seguramente ustedes han visto por ahí han visto seguramente un video que se llama Besa el suelo, donde prácticamente engloba todo esto que estamos viviendo y estamos tratando de impulsar. Déjenme ponerle aquí en la pantalla. Antes que nada, buenos días, ¿verdad? Disculpen que los hice madrugar el día sábado. Inicialmente yo tenía un recorrido de campo en Michoacán y Jalisco. Ya después se vio la posibilidad de hacerlo entre semana, pero afortunadamente hubo disponibilidad para este día. Entonces les decía que ahorita lo que estamos tratando de hacer es
un manejo de los suelos de tal manera que se pueda seguir produciendo alimentos, pero irlos regenerando, ¿no? De ahí viene el término de agricultura regenerativa. Vean lo que decía ya Roosevelt hace muchos años, que una nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma. Entonces hemos visto que realmente los suelos han tenido un deterioro muy fuerte, y no solamente en México, esto es a nivel mundial. Por ejemplo, esta foto, vean, ahí hay una degradación física muy fuerte, ¿no? Esto es en Puebla, en lugares muy lluviosos, cuando talan los bosques, esa degradación hídrica, vean cómo deja los suelos, las montañas. Esta la tomé yendo en Oaxaca. Entonces les decía que el doctor Ortiz Solorio, vean, menciona que el 62% de los suelos presenta degradación física y química, pero en mi quehacer diario, pues yo recorro prácticamente todo el país viendo análisis de suelo, y yo me he dado cuenta que más del 90% de nuestros suelos pues, prácticamente carecen de materia orgánica. Eso no es bueno. Eh, vamos a verlo por qué. Yo a veces utilizo este dicho, ¿no? Que dice, dime con qué suelo trabajas y te diré qué productor eres. Obvio que si tenemos un suelo deteriorado, pues con más dinero pues, vamos a producir menos, ¿verdad? Un suelo de buena calidad, normalmente con menos dinero producimos más. Y entonces les decía que desafortunadamente lo que está pasando en nuestro país o en el mundo, si sabemos que los suelos de mala calidad producen alimentos de mala calidad y prácticamente todos los alimentos provienen de los suelos, pues entonces pues lo que vamos a generar es cultivos de mala calidad, ¿verdad? O sea, suelos de mala calidad nos van a dar plantas de mala calidad, y al tener plantas de mala calidad pues vamos a tener una, una, una alimentación más pobre. Por eso vean, puse como ejemplo el maíz. Ustedes saben que el maíz es un cultivo que demanda bastante zinc, ¿verdad? Para pues aumentar el zinc es división celular, ¿no? Para esos tubos polínicos que le llamamos pelos del elote, pues puedan haber una mejor eh, floración, una mejor fecundación. Entonces, cuando un maíz carece de zinc, pues lo que vamos a ver es que la gente que consume ese maíz, pues también va a ser carente de zinc. Y vean, por ejemplo, en la última encuesta nacional de salud y nutrición, pues se habla de que aproximadamente un 18.6% de niños tiene deficiencias de zinc. ¿Qué significa? Pues que ese maíz que están consumiendo pues es carente de zinc. ¿Y esto qué significa? Pues que su sistema inmunológico realmente está pobre, ¿no? Ya ven que el zinc, el selenio son dos elementos que nos dan incrementa nuestro sistema inmunológico. Entonces, desafortunadamente, lo que estamos consumiendo no siempre es nutritivo. ¿Y por qué no es nutritivo? Pues porque básicamente los suelos están tan deteriorados que no alcanzan a suministrar todos los nutrientes que necesitamos. Por eso cuando hablamos de fertilización, yo siempre he dicho, nosotros vamos a fertilizar eternamente, ¿verdad? ¿O de dónde vamos a obtener ese alimento que necesitamos y que no solamente comamos, sino que sea nutritivo? Entonces, vean, tenemos un reto muy interesante en el futuro. Ahorita hablamos ya con esta crisis, ¿verdad?, mundial, que prácticamente con la guerra de Rusia en Ucrania, prácticamente se enterró la globalización. Entonces, todos los países le vamos a apostar ¿a qué? A la seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, un reto para nosotros que estamos en el ámbito rural, pues es la seguridad alimentaria. Pero, ¿qué dijimos? Tenemos el reto de, primeramente, pues que tenemos una degradación de suelos, ¿verdad? Hay una degradación de suelos muy fuerte y tenemos la presencia del cambio climático. Por eso muchos científicos aseguran que para el 2050 se va a reducir 10% el promedio de los alimentos. Y con una población de más de 8.000 millones, ¿se imaginan? Entonces creo que nosotros tenemos que ser autosuficientes. Por ejemplo, ahorita se encarecen los fertilizantes pues porque no somos autosuficientes. Algunos alimentos, ¿verdad? Su precio se incrementa pues porque no somos autosuficientes. Entonces, todo esto, ahorita le vamos a apostar a qué? Precisamente a tratar de tener una seguridad alimentaria nacional, ¿no? Ser autosuficientes. Pero vean, dice el doctor Ratan Lal que si nosotros lográramos incrementar 2% el contenido de materia orgánica en el suelo, nosotros podríamos bajarle al problema del cambio climático, ¿no? A las emisiones de CO2. Entonces,
pues sabemos que nuestros suelos realmente son suelos bastante pobres en materia orgánica, ¿verdad? Más en el norte. Y de ahí viene, vean, esta nueva tendencia a nivel mundial, es un modelo que se va a impulsar mucho. Incluso ya hay empresas certificadoras bajo el modelo de agricultura regenerativa. El otro día estaba con un productor en Ciudad Obregón, con Borges, y estaba muy contento porque ya había logrado certificarse su espárrago, lo había certificado bajo el modelo de agricultura regenerativa. Entonces, vean, la definición es muy amplia, pero aquí engloba prácticamente lo que es la agricultura regenerativa, que dice que es un sistema de producción agrícola que consiste en utilizar prácticas sustentables. Fíjense, yo, por ejemplo, a veces he pensado que cuando llega el fertirriego a México, ¿verdad? Llegan nuevas herramientas tecnológicas, como que se nos olvidó el suelo. Pensamos que el sistema de riego iba a solucionar todos nuestros dolores de cabeza y lo que fuimos fue perdiendo el suelo. Incluso yo escuchaba charlas de algunos colegas decir que con el sistema de riego todo se iba a solucionar. Y lo que pasó fue que en un principio, claro, el sistema de riego es fabuloso, pero se nos olvidó el suelo, que es un recurso natural no renovable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que retomar prácticas que antes aplicábamos, como era la rotación de cultivos, el uso de abonos verdes, etcétera, ¿verdad? Que ya lo utilizábamos hace muchos años y pensamos que con las nuevas tecnologías esto ya iba a mejorarse. Entonces, vean, tenemos que utilizar prácticas antiguas que funcionaban y mezclarlas con las prácticas o las tecnologías nuevas, uso de drones, nanotecnología, etcétera. Entonces, lo que queremos finalmente es producir alimentos que sean sanos, limpios y nutritivos. Ya les dije por qué, ¿verdad? Porque mucho de lo que estamos consumiendo no es nutritivo. ¿Qué tenemos que hacer? A través del mantenimiento y o aumento de la fertilidad física, química y biológica de los suelos. Entonces, vean, si hemos perdido la parte física, los suelos se han compactado. La parte química, eso es muy común allá en el norte del país, ¿no? Muchos suelos y aguas con mucho calcio, pues nos van a dar suelos que se van a compactar, ustedes lo saben. Entonces, demasiado calcio, cuando tenemos más del 80% de saturación de calcio, como ocurre ahí en la laguna, ¿verdad? Pues vamos a tener deficiencias de magnesio, potasio, suelos compactados, mal desarrollo de raíces, mal aprovechamiento del agua, nutrientes. Entonces, vean el reto que tenemos, al menos en esta zona donde ustedes trabajan. No solamente se trata de fertilizar o de nutrir las plantas, se trata de nutrir las plantas, pero ir mejorando la fertilidad física, química y biológica de los suelos, ¿verdad? ¿Y todo para qué? Pues si nosotros producimos más alimentos, más CO2 vamos a captar del aire y por lo tanto vamos a impactar favorablemente sobre el cambio climático, ¿verdad? Vamos a conservar el agua, el aire, el suelo y la salud de los humanos. Entonces, es una definición bastante amplia, pero que engloba más o menos lo que refleja o lo que es la agricultura regenerativa. De tal manera que les decía que ya hay un mercado, vean, menos en Estados Unidos ya se están certificando productores bajo el modelo de la agricultura regenerativa, que sería como una variante de la agricultura orgánica, pero acá esta agricultura regenerativa es como un poquito más abierta. Acuérdense que cuando producimos cultivos orgánicos son muy estrictos, entonces nos están enmarcando, nos están encuadrando en algo que a veces nosotros agrónomos entendemos que no hay otra manera de manejar los cultivos, pero en la agricultura orgánica te encuadra, ¿no? Te dicen, no te puedes salir de aquí. Afortunadamente la agricultura regenerativa toma lo mejor de todas las prácticas agrícolas, ¿ya? Lo mejor de la agricultura convencional, lo mejor de la agricultura de precisión, lo mejor de la agricultura orgánica, ecológica, y vean, lo importante es producir alimentos sin deteriorar el ambiente, ¿verdad? Entonces decía que desafortunadamente nuestros suelos están muy deteriorados, por eso cuando vamos al supermercado lo que vemos es esto. Yo, por ejemplo, allá en la laguna es bien común ver frutos payaseados, ustedes lo saben, ¿verdad? Y siempre nos han dicho que el problema es el clima. ¿Ya? Allá en Torreón, primero le echaban la culpa al clima, los frutos payaseados. Después le echaban la culpa a la semilla, ¿no? Y no, el problema no es ni el clima y la semilla, que sí es cierto, sí tiene mucho que ver. La semilla, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un material que utilizaban mucho allá en Torreón, como era Sagel, de Singenta, es un material, un tomate que le encanta el magnesio, por ejemplo, ¿verdad? Y luego cuando hace calor,
pues las plantas se activan más y demandan más. Por lo tanto, una planta que quiere comer mucho magnesio no lo tiene. ¿Ya? Primero porque su genética es diferente, requiere más magnesio. Y además hace mucho calor, la planta se activa más y quiere comer más magnesio y no lo tiene. Pues lo que vemos es esto, ¿ya? El payaseado famoso. Esas fotos que las he tomado por allá. Entonces, vean, el problema finalmente es el clima, pues el clima te desnuda, dicen los peruanos. Cuando hay un problema, ¿ya? El clima lo único que hace es potenciar ese problema. Pero vean cuál es el problema ya en Torreón, ¿ya? Finalmente, en Torreón, estoy hablando del tomate ahorita, ¿no? El problema en Torreón es el siguiente, que cuando empezamos a revisar los análisis de suelo, lo que encontramos es un desbalance, ¿verdad? Entre el calcio, el magnesio y el potasio. Déjenme ir aquí un poquito más hacia adelante. Vean, aquí está. Vean, aquí entonces, si yo, este es un suelo de, sí, de ahí cerca, pero voy a mostrarles otro análisis más claro. Vean, este es un análisis típico de esa zona, ¿no? De la laguna. Bueno, cerca de Torreón. Suelos muy ricos en calcio. Como son muy ricos en calcio, pues alguno de los otros elementos va a ser pobre. Vean, aquí tenemos el magnesio, el potasio pobres. No, no estoy generalizando en todo el estado, ¿no? Pero estoy hablando ahí de la parte aledaña a Torreón, que son suelos y aguas muy ricas en calcio. Eso es bueno, hasta cierto nivel sí. Pero vean, una variedad como Sahel, muy demandante de magnesio, y como son muy productivas, también demandan mucho potasio. Vean cómo se quedan las hojas. Cuando yo llegaba por allá a las agrícolas, pensaban que era Fusarium, Clavibacter y no sé qué cosas. En realidad era una deficiencia muy, muy fuerte de magnesio y potasio. Entonces les decía que todo eso finalmente eh, no es, el problema no es ni el clima ni la semilla, el problema es que yo llevé un material muy productivo, muy demandante de magnesio, a una zona donde hay deficiencias de magnesio, ¿verdad? Entonces, cuando hace calor, pues la planta se activa más, quiere comer más, quiere tomar más agua, y lo que vemos es esto, una planta enferma. Pero, y les puedo mostrar muchos ejemplos. O sea, el exceso de calcio, aunque ustedes no lo crean, el exceso de calcio genera problemas muy fuertes. Ya se los dije, a nivel plantas lo están viendo, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso es bueno, eso es malo? Pues es malo porque recuerden que el magnesio y el potasio están muy relacionados en la formación del licopeno. Y el licopeno es un excelente anticancerígeno. Ya ven por qué todo me refiero a suelo, porque si yo estoy produciendo plantas, ¿ya?, de mala calidad, es decir, frutas de mala calidad, pues, y si sabemos que el licopeno es un ingrediente activo o es una sustancia que me ayuda a qué, aquí está, ¿no? A prevenir cánceres. Pues para eso comemos tomates, que sí tiene antioxidantes, perfecto, tiene antioxidantes, pero el ingrediente activo del tomate es el licopeno, así como es el ácido cítrico en los cítricos, ¿verdad? Eh, el ácido ascórbico, vamos a decirlo. Entonces, vean, nosotros nos tenemos que comer para alimentarnos, sí, pero también para mantenernos saludables. Lo que estamos viendo a nivel mundial es que cada vez lo que comemos es menos nutritivo. Por eso tenemos que usar mucho vitaminas y cosas de ese tipo. Entonces, vean, la agricultura regenerativa va enfocada a todo esto, ¿verdad? Entonces, déjenme parar esta charla. Y así podemos hablar de muchos cultivos, ¿eh? Ahorita solamente mencioné el tomate, pero sí. eh, Vean, por ejemplo, ustedes que trabajan hortalizas allá en el norte, en suelos ricos en calcio. Ustedes seguramente han visto deficiencias muy fuertes en tomate, en pimientos, en berenjenas, en pepinos. Es muy común. Y fíjense, la genética se ha modificado. Entonces, si ustedes llevan esas plantas a un suelo rico en calcio, ¿ya?, ¿qué vamos a encontrar? Que esos suelos son pobres en calcio, perdón, en magnesio y en potasio. Pero eso no es todo. El hecho de tener suelos ricos en calcio, ustedes lo han visto y lo saben. Son suelos que se compactan muy fácilmente. Entonces, es un suelo que se compacta muy fácilmente, pues, ¿qué nos va a generar? Problemas. Ya ustedes lo saben. Entonces, dejen regresar aquí. Déjenme regresar acá. Un suelo que se compacta nos cuesta hasta más trabajo regarlo, ¿verdad? Eso es muy común. Problemas de compactación
Déjeme un poquito más adelante. Entonces, vean, en el caso de nutrición, pues yo manejo eh, un concepto que le llamamos el manejo integral de la nutrición de cultivos. Y se fijan, para mí todo inicia con el acondicionamiento del suelo. Entonces, cuando hablamos del manejo integral de un cultivo, ustedes tienen que considerar 5 aspectos bien importantes. El primero es el manejo del suelo, ¿ya? El acondicionamiento, que es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Después viene otro concepto que es o seleccionar bien su sustrato, ¿ya? El segundo concepto es estimular raíces, pero ¿cómo queremos estimular raíces en un suelo que está compactado, ¿verdad? Como ocurre mucho allá en la laguna. Pero esa compactación que ustedes tienen, aunque ustedes no lo crean, es una compactación de origen ¿qué? Químico. Por eso, muchas veces querer utilizar ácidos sulfúricos, sulfatos, en un suelo rico en calcio, pues lo que se forma es yeso. Si de por sí el agua ya trae bastantes sulfatos, trae calcio, ¿verdad? En grandes cantidades, y yo todavía incorporando fertilizantes a base de sulfatos, pues lo que estoy generando es mayor compactación. Y por eso muchos dicen que los ácidos compactan el suelo, ¿verdad? Y no es cierto, los ácidos no compactan los suelos. El ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, en un suelo rico en calcio o aguas ricas en calcio, se van a tapar los goteros y se van a compactar los suelos. Y un suelo compactado que va a generar problemas para estimular raíces. Y las raíces son el cerebro de la planta, entonces son plantas que se van a enfermar más. Entonces vean, la nutrición no solamente es fertilizar, es acondicionar el suelo, estimular crecimiento de raíces, cuidarlas, que no se nos enfermen. Después, ahora sí, ¿verdad? Viene el agua, vienen los nutrientes y un concepto que siempre se nos olvida y que hemos incorporado al tema de nutrición, pues la bioestimulación. Allá ustedes, por ejemplo, con esos calores tan intensos, ¿no? En temporada de verano o el frío, pues cómo queremos que la planta se nutran bien si no manejamos bien el término de bioestimulación. Por eso acudimos mucho al uso de qué? De aminoácidos, de algas marinas y todas estas nuevas corrientes, ¿verdad? Que tiene que ver con bioestimulantes. Los mismos microorganismos son bioestimulantes. Entonces, vean, ahora le estamos apostando mucho a esto, a la parte biológica de los suelos, ¿verdad? La parte física y química ya la teníamos más o menos dominada, pero ahora le estamos apostando mucho a mejorar la parte biológica de nuestros suelos. Ustedes saben que mejorando la parte biológica, pues vamos a tener un equilibrio a lo que yo le llamo la fertilidad física, química y biológica de los suelos. Entonces, si yo equilibro la parte física, ¿qué significa la parte física? Evitar la compactación a toda costa. Si yo equilibro mi suelo, ¿ya? Es decir, los cationes intercambiables, calcio, magnesio, potasio, sodio, todos ellos, yo los equilibro. Y si además mejoro la parte biológica, microorganismos, etcétera, pues son suelos muy productivos, que con más dinero, con menos dinero voy a producir más. Pero para eso necesitamos análisis de fertilidad, ¿verdad? Entonces, vean, les decía que una compactación de suelo nos va a generar muchos dolores de cabeza. Ustedes lo saben. Siempre les he dicho, cuando vean ustedes un análisis de suelo, vean, dice aquí conductividad hidráulica, muy baja. Y eso es muy común verlo allá en las zonas hortaliceras, ¿no? Cuando ustedes vean los pasillos o vean que hay demasiada agua ahí en los costados, eso no es bueno. Nos hemos acostumbrado a esto, sí, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque la eficiencia de los fertilizantes, la eficiencia del uso de agua, ¿verdad? No hay raíces, entonces perdemos demasiado, ¿ya? Y para eso un análisis de fertilidad del suelo les puede dar mucha información, vean. O medimos la compactación a través de un penetrómetro o lo vemos a través de un análisis de fertilidad. Si te dice que tu conductividad hidráulica, es decir, la velocidad de infiltración es baja, ahí hay problema de compactación. ¿Y qué va a decir después el productor? Que el problema es la semilla, que el problema es el clima, que el problema es el fertilizante, que el problema es esto. No, el problema es que tu suelo está compactado. Y todo lo que hagas va a funcionar, ¿ya? Su eficiencia va a ser muy baja. Entonces, vean, dependiendo del tipo de suelo, los suelos arcillosos normalmente su conductividad hidráulica es muy baja. Los suelos francos su conductividad es más o menos es moderada y los suelos arenosos, francoarenosos, pues es muy alta. Entonces, pero tenemos que aprender a lidiar con la compactación, pero mejorarla. Por eso vean, dependiendo de la textura de sus suelos, pues va a ser el grado de compactación. Ahora, tener suelos franco-arcillosos, muy compactados, pues eso depende de mí, ¿verdad? Porque si no, te imaginas un suelo con mal drenaje, pues lo que vamos a generar son problemas de pudriciones, mal desarrollo de las plantas.
¿Por qué estoy comentando todo esto, verdad? ¿Por qué estoy refiriéndome a todo esto? Vamos a ver ahorita. Van a ver por qué. Porque ahorita vamos a hablar ya de los fertilizantes, ¿no? De NASA. Entonces estoy refiriéndome a todo esto porque tiene, mejor dicho, tiene un porqué, ¿verdad? Entonces déjenme. Ya toqué la parte física, que es compactación. Ya toqué la parte química, que son desequilibrios, ¿no? Entre calcio, magnesio y potasio. Y ahora voy a tocar la parte biológica, ¿no? La parte biológica, que es a la que le estamos apostando en los últimos años. Permítanme. Incluso puedo, ahora incluso me voy a referir a esto. Déjenme proyectarles esta parte. Vean, el problema de la escasez de los fertilizantes es un problema que ya se venía visualizando hace algunos años. ¿Ya? Atrás. Ya se hablaba de la problemática, ¿no? De los fertilizantes. Pues, principalmente pues, nitrógeno y fósforo. Es lo que más se ha escaseado, ¿no? Y es con lo que estamos tratando de lidiar. Precisamente el otro día estaba yo platicando con empresas también que se dedican a la industria de fertilizantes y nos decían que el problema fuerte de los fertilizantes va a ser el próximo año. Este año como que de alguna manera logramos sobrepasar esta ola, ¿no? Pero dicen que el problema de los fertilizantes fuerte lo vamos a sentir el próximo año. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas. Entonces les decía que una de ellas pues es hacer un uso más eficiente de los fertilizantes. Pero ¿cómo vas a hacer un uso más eficiente de los fertilizantes si tienes un suelo compactado, verdad? Entonces tenemos que aprender a mejorar el suelo, tenemos que empezar a mejorar los suelos para que la toma de los nutrientes sea mucho mayor. Ustedes saben que han escuchado que aproximadamente el 50% del nitrógeno se pierde, ¿verdad? Es un trabajo que se hizo allá en Irapuato, ¿no? Para evaluar la eficiencia del nitrógeno. Aquí se utilizaron radioisótopos, por eso no hay mucha información al respecto, ¿eh? Necesitamos marcadores isotópicos, ¿no? Marcar el nutriente y después darle seguimiento. Entonces, vean, en este trabajo que se hizo allá en Irapuato, suelos arcillosos, compactados, pues vean, solamente se aprovechó el 50% aproximadamente del nitrógeno. ¿A dónde se va ese nitrógeno? O se volatiliza o se va a dónde, vean. Ustedes seguramente han ido a Cancún o si no han ido han escuchado del sargazo, que es un dolor de cabeza actualmente. Pues ¿a dónde va a parar el nitrógeno? Acuérdense, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Ese nitrógeno va a parar a los océanos. Eutrificación o eutroficación se le conoce a este concepto. Entonces estamos contaminando mucho los océanos. ¿Por qué? Simplemente por perder eh, nutrientes. En este caso, el que más efecto negativo está generando, pues es el nitrógeno. Son cuatro los elementos que normalmente se pierden en los suelos, que es el nitrógeno, es el azufre, el calcio y el magnesio son nutrientes que tienden a perderse, ¿no? Entonces, el calcio y sobre todo el calcio, pues ese genera, es carbonato de calcio, con lo cual hacen las conchitas, ¿no? Allá en los mares, este, las conchas, pero el que más contamina finalmente es el nitrógeno. Y ese nitrógeno, cuando hace calor, ¿verdad? Se potencian, se reproducen muy rápidamente las algas, y no solamente es un dolor de cabeza para nosotros, sino también para los mantos de coral. También están muriéndose los mantos de coral porque ya no entran los rayos solares. Entonces, vean, finalmente la agricultura regenerativa está enfocada a esto, ¿verdad? Si no regeneramos nuestros suelos, vamos a estar perdiendo más nutrientes. Si nos quejamos ahora del alza de los fertilizantes, 3, 4 veces su costo, ¿no? Ustedes lo saben. Suelos de mala calidad, pues vamos a perder más. O sea, no por fertilizar más, vamos a producir más, eso que nos quede bien claro. Ah, mira, yo estoy fertilizando más, sí, pero tu suelo está compactado, ¿ya? No tiene raíces tu planta, pues la eficiencia es muy baja. Y eso no solamente estamos perdiendo 4 veces más, sino hasta, ¿qué diríamos? Hasta 7 veces, ¿no? Por un mal aprovechamiento de los fertilizantes. Bien, entonces estamos recurriendo a muchas estrategias, ¿verdad? De fertilizantes. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho las enmiendas. Las enmiendas no son otra cosa más que recuperar o incorporar a los suelos parte de lo que se está perdiendo. Tenemos que hacer uso de todas las fuentes que tengamos a la mano. Vean, por ejemplo, como enmiendas, ustedes pueden utilizar rocas molidas, enmiendas al suelo. Quiere decir entonces que no solamente con nitrato de potasio
con UMIK-K, ¿verdad? De NASA, que vamos a hablar ahorita, ¿se van a solucionar los problemas? No. Tenemos que trabajar el suelo y después darle de comer a la planta. Entonces son estrategias que tenemos que combinarlas, porque hemos querido solamente fertilizar, 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 fertilizar. Si perdemos la parte biológica de un suelo, ¿ya? Entonces estamos perdiendo mucho. Por ejemplo, vean, mm, ustedes han escuchado de las rocas, ¿no? Esto lo utilizo yo como estrategia para mejorar los suelos. Vean, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, allá en la laguna, que tienen problemas de mucho calcio, ¿verdad? En sus suelos, en su agua, pues hay minerales, como este que están viendo en pantalla, la langbeinita, que es rica en potasio y en magnesio. ¿Eh? Hay fertilizantes, ¿no? Como el CAMAC, que también, pues, viene con mucho potasio y mucho magnesio. Entonces tenemos que equilibrar los suelos. Es decir, mucho calcio, entonces tenemos que subirle al potasio y tenemos que subirle al magnesio. Porque si solamente nos dedicamos a fertilizar, cultivos como el tomate, vamos a ver el famoso payaseado, que es muy común allá en el norte. Eso sí, son unas piedras, ¿no? Como tiene mucho calcio, son tomates con bastante firmeza, pero payaseados, ¿no? Con pérdida de color. Entonces estamos apostándole a ir regenerando los suelos. Lo podemos hacer con fertilizantes, lo podemos hacer, pero ya sabemos que hay una crisis de fertilizantes actualmente. Por eso estamos recomendando ir haciendo aplicaciones precisamente de rocas molidas. Vean, por ejemplo, hay roca magnésica como la quieserita también. Pueden utilizar sulfato de magnesio, adelante, pero también pueden usar rocas molidas como esta que están viendo ustedes. Pueden utilizar CAMAC o sulfato de potasio, sulfato de magnesio, adelante, pero también podemos utilizar este tipo de rocas como las que le mencionaba, que son ricas en magnesio y en potasio. Eso caería de maravilla para el norte, donde ustedes están trabajando, ¿no? Porque son suelos bastante ricos en calcio. Y bueno, no solamente estamos recomendando, ¿verdad?, manejar los suelos, sino también ir mejorando la parte biológica de los mismos y nutriendo a la vez, ¿no? Que es el tema de los fertilizantes de NASA que vamos a hablar ahorita, que no solamente tienen minerales, sino que también son productos ricos en ¿qué? En ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos. Ahorita me voy a referir a ellos. Hablé mucho del tema de compactación, ¿verdad? Ustedes saben que hay varias estrategias para descompactar suelos. La primera es subsolear. Esta técnica, si ustedes la hacen, les va a ayudar, pero les va a ayudar muy poco. Ustedes han visto que el productor cuando subsolea, se le vuelven a compactar sus suelos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el problema no solamente es físico, hay un problema químico. A eso le llamo yo compactación química cuando los suelos o las aguas de riego tienen mucho calcio. Porque ese calcio, ¿qué sucede? Si yo aplico sulfato, se forma yeso y ese sarro empieza a taponear los poros del suelo. Y eso genera una compactación química, ¿verdad? Si yo utilizo ácido fosfórico, ácido sulfúrico para bajar el pH en un suelo rico en calcio, con aguas ricas en calcio, pues es un dolor de cabeza, porque vamos a generar ¿qué? Compactación. Y ya les dije a ustedes que la compactación te genera pudrición de raíces, mal aprovechamiento del agua, mal crecimiento de raíces, mal aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, la compactación es un dolor de cabeza, ustedes lo saben. Entonces, los ácidos carboxílicos, afortunadamente, los ácidos carboxílicos lo que hacen es agregar el suelo, generan espacios porosos. Ahorita voy a mostrar algunas fotos, ¿no? Entonces, vean, los ácidos carboxílicos agregan suelo, es decir, de miles de partículas de suelo, hacen una partícula más grandota. De miles de partículas de suelo, hacen otra partícula más grandota. Entonces, de tal manera que al ir agregando al suelo, le dan una mejor estructuración. ¿Y eso qué significa? Que hay un mejor drenaje, hay una mejor oxigenación. ¿Y cómo se llama el mejor enraizador del mundo? Oxígeno. Entonces, cuando ustedes compactan un suelo, las raíces empiezan a decir gracias, porque las raíces lo único que necesitan es aire, agua y nutrientes. Y carbono, microorganismos, ¿no? Entonces, lo que buscan siempre. Buscan aire, agua, nutrientes y donde haya microorganismos. Entonces, les decía que las raíces empiezan a crecer de mejor manera y tú ves cómo la planta se levanta, sin necesidad de incrementar dosis de fertilización. Al contrario, tenemos que crear condiciones para que las raíces crezcan. Entonces, vean, estos productos tienen ácidos carboxílicos que nos permiten que, de alguna manera, ir generando estructura en el suelo. Afortunadamente, como son líquidos y allá casi todos los cultivos son con riego por goteo, algunos no, ¿verdad? Por eso los hacemos aplicaciones en drench o en sistema rodado, pero pues cuando tenemos un sistema de riego, pues se maneja mucho mejor este tipo de productos. Entonces, vean,
También vieron ahí que tiene ácidos húmicos, fúlbicos. Recuerden que la materia orgánica del suelo, lo que le decimos materia orgánica es el carbono orgánico, que tiene que ver con ácidos húmicos, ácidos fúlbicos y huminas. Este producto, si se fijan, es rico también en ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, 20% de cada uno. ¿Para qué necesitamos la materia orgánica, en este caso el humus, ¿no? O los ácidos húmicos? Para esto, vean, mientras más carbono tengamos en un suelo, más que microorganismos, ¿ya? Más microorganismos. ¿Para qué queremos microorganismos en el suelo? Vean también, una de dos, o aplicamos grandes cantidades de abonos orgánicos, de estiércol de vaca, por ejemplo, que allá abunda en la zona, ¿ok? Pero vean, solamente para subir 1% el nivel de materia orgánica en un suelo, necesitaríamos mínimo 61 toneladas por hectárea de estiércol de vaca composteado. ¿Ya? Es demasiado, sí, pero muchas veces también resulta que en el estiércol de vaca pues vienen semillas, ¿no? De la maleza. Es bueno aplicar estiércol composteado, es bueno. Claro que es bueno, ¿no? Pero no hay como tenerlo ya hecho. O porque va a pasar tiene que pasar tiempo, ¿verdad? Para que de ese estiércol de vaca pues se generen ácidos húmicos y fúlbicos. Pueden combinarlos. Aquí no estoy en contra de eso, ¿no? Yo normalmente recomiendo que se combinen todas las estrategias. Ácidos húmicos, fúlbicos, estiércol de vaca, bioles, compostas, ¿qué más? Pues todo lo que tengas a la mano que tenga carbono, ¿no? Todo ayuda, sobre todo en suelos tan pobres en materia orgánica como los del norte. Entonces vean, aquí ustedes pueden utilizar cualquier estrategia que tenga carbono, ¿verdad? Acá la ventaja de los fertilizantes de NASA, pues que ya tienen los ácidos húmicos y fúlbicos ya hechos, ¿no? Entonces vean, ¿para qué queremos los ácidos húmicos y fúlbicos? Ya les decía, eh, un problema que yo veo mucho allá en Torreón, en aquella zona, en la laguna, es el fósforo se bloquea, ¿verdad? ¿Por qué se bloquea el fósforo? Aquí ya están viendo por qué, ¿verdad? Cuando tenemos mucho calcio en un suelo, ¿verdad? Cuando tenemos mucho calcio en un suelo, no solamente me va a compactar el suelo, también va a haber que fijación del fósforo. El fósforo tiende a precipitarse. Aquí lo están viendo, ¿no? Se fija en el suelo. Para eso yo recurro mucho a los microorganismos, solubilizadores de fósforo. Aquí están viendo algunos de ellos, ¿no? Bacillus, pseudomonas, etcétera. Entonces, cuando nosotros mejoramos la parte biológica del suelo, mejoramos ¿qué? La microbiología del suelo. Y los microorganismos son muy buenos ¿para qué? Para solubilizar. Es decir, si yo tengo bloqueado el fósforo en un suelo por tanto calcio como sucede allá en Torreón, pues la manera más práctica es solubilizarlo. Vean, a veces que tenemos suelos muy ricos en fósforo, pero no está soluble. Vean, por ejemplo, este suelo casi tiene una tonelada de fósforo. ¿Cómo lo voy a solubilizar? Si tengo demasiado calcio, se está precipitando. Entonces la única manera es a través de la parte biológica, la estrategia biológica que es solubilizar. Y muchos de estos microorganismos también son ¿qué? Eh, pues son benéficos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Phacelomices no solamente solubiliza fósforo, también ¿qué? Es nematófago, nos ayuda a controlar nemátodos. Vean lo importante de la materia orgánica. Vean este suelo de allá de la zona donde ustedes están, la laguna. Vean, aquí les voy a demostrar cómo es que sus suelos, por el hecho de tener tanto calcio, la disponibilidad de fósforo es muy baja. Vean, vean, esto es una pasta saturada, ¿no? Vean la cantidad de calcio. Cuando tenemos más de 10 miliequivalentes por litro de calcio, podemos decir que es demasiado calcio para un cultivo. Entonces, vean, aquí tenemos 15, tenemos casi 13 y acá casi 15. Y vean la disponibilidad de fósforo, ¿no? Vean, donde menos fósforo tenemos, 8.23, abajo de 10 miliequivalentes. Vean, 0.12 miliequivalentes, ¿no? De calcio, de fósforo. 8.23 de calcio, 0.12 de fósforo en forma de fosfato disponible para la planta. Pero vean, empiezan a incrementarse los niveles de calcio soluble y en pasta saturada, y vean, empiezan a disminuir los datos de qué? Los miliequivalentes de fósforo, en forma de fosfato, que es como la planta toma el fósforo. Entonces vean, ¿por qué creen que estoy comentando esto? Si ustedes logran mejorar la parte biológica de los suelos, ¿qué dijimos? Pues van a incrementar, ¿verdad? Las poblaciones de microorganismos, bacillus, pseudomonas, todos ellos. Ahora, si estos microorganismos no están, ¿cómo saber si están o no están?
Para eso ustedes tienen que hacer un análisis de un perfil microbiológico. Yo normalmente mando a hacer estos perfiles microbiológicos en Culiacán. Hay un laboratorio, Bioma Labs, de la maestra Armenia. Entonces yo mando a hacer los análisis y veo que tengo yo Bacillus subtilis, pues ya puedo incorporar la estrategia biológica. Y si no los tengo, pues tengo que incorporarlos, ¿no? Entonces sé que este tipo de estrategias funciona muy bien. Vean, por ejemplo, suelos con pHs muy alcalinos. Tenemos baja disponibilidad de hierro, cobre, manganeso, zinc. Bueno, los micros, ustedes lo saben. Vean, los microorganismos también nos ayudan a quelatar de alguna forma, sobre todo el hierro, ¿no? Que es lo que más se conoce. O sea, liberan ciertos compuestos orgánicos que le llaman sideróforos, los microorganismos, y pueden ayudarnos a qué? A quelatar los micronutrientes y se absorben de mejor manera. Los microorganismos pues también son promotores del crecimiento, también nos ayudan a estimular el crecimiento de raíces, ¿verdad? A solubilizar lo que les decía, vean, todos los nutrientes que están bloqueados en el suelo, pues quien se encarga de desbloquearlos, pues son los microorganismos. Aquí está el análisis que les decía, vean. Este es un análisis de un perfil microbiológico de allá de Culiacán. Vean, solubilizadores de fósforo, vean, dice no detectados. Solubilizadores de potasio, vean aquí en esta nave, no detectado. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que los productos de NASA hagan su trabajo, ¿verdad? Pues ya traen ácidos húmicos, fúlvicos, pues si no tenemos microorganismos. Ellos lo que van a hacer es estimular a los microorganismos que están en el suelo, incrementar las poblaciones, ¿ya? Entonces vean también, a veces vale la pena mandar a hacer este tipo de análisis que le conocemos como perfiles microbiológicos, donde te van a decir, si tú tienes solubilizadores de fósforo, de potasio, de calcio, etcétera, pues lo único que tienes que hacer es darles de comer, ¿no? Y para eso son los ácidos húmicos, finalmente. Entonces le decía que estamos apostándole mucho a esta estrategia. Entonces vean, los microorganismos también te ayudan a ¿qué? A descompactar los suelos. Suelos compactados manejamos tres estrategias. La primera es ácidos carboxílicos, que es la primera que te va a ayudar en la semana, a los 15 días ya vas a ver respuesta de los ácidos carboxílicos en descompactación. Pero los microorganismos, como también se están reproduciendo, ¿verdad? Vienen ácidos húmicos, los microorganismos lo que están haciendo es ir creciendo, ¿verdad? Están reproduciendo, se están multiplicando y van agregando también el suelo, vean. Se va agregando el suelo de tal manera que empiezan a dejar, ¿qué? Espacios porosos. Entonces, yo digo que si quieres tú descompactar un suelo rápidamente, ocupamos los ácidos carboxílicos. Si los quieres descompactar a mediano, a largo plazo, necesitamos los ácidos húmicos fúlvicos, ¿no? Entonces, vean, afortunadamente los productos de NASA tienen estos tres componentes, ácidos carboxílicos, fúlvicos y húmicos. Entonces les decía que aquí ustedes van a ver, ahora sí vamos a entrar de lleno. Aquí quise explicarles toda esta parte, ¿verdad? Técnica, pues para poder explicar ahora sí las bondades de este tipo de fertilizantes. Primero ya vimos que nuestros suelos están muy deteriorados, ¿no? Ya vimos que hay una escasez de fertilizantes y se va a agravar, según nos comentaban, el próximo año. Pero necesitamos seguir produciendo alimentos. Entonces, acá lo que estamos tratando de usar son estrategias o alternativas. Les decía que si mi suelo es pobre en potasio, en magnesio, pues tengo que tratar de equilibrarlo químicamente. Si mi suelo está compactado, pues lo tengo que descompactar. Que mi suelo es pobre en materia orgánica, la tengo que ir incorporando, ¿verdad? Entonces les decía que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Si ustedes se meten a la página de NASA, van a encontrar algo que dice así: hacemos agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque finalmente estos son productos fertilizantes que no solamente van a nutrir a la planta. Si se fijan, a ver, déjenme abrir aquí alguno de ellos. En su composición química, pues trae, como dice ahí, la etiqueta dice que contiene todos los 14 nutrientes esenciales para la planta. En realidad serían 17, ¿no? Ya ven que 17 si consideramos al carbono, oxígeno y nitrógeno que traen en las sustancias. Dice así, vean, dice, el único fertilizante líquido en el mundo con 14 elementos nutritivos. Podríamos decir 17 si consideramos también el carbono, hidrógeno y oxígeno que traen los ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos. Entonces vean, aquí hay diferentes presentaciones. Está el humic N que trae más nitrógeno que fósforo y potasio, ¿no? Está el humic fósforo que trae más fósforo que nitrógeno y potasio. Y está el humic K que es el que trae más
más potasio que nitrógeno y fósforo. Esto ustedes lo pueden mover en diferentes etapas fenológicas, ¿no? Más nitrógeno, pues casi siempre lo utilizamos en la etapa vegetativa. Más fósforo, pues casi siempre lo enfocamos en la parte de floración. Va a depender del cultivo, claro. Por ejemplo, la caña de azúcar es un cultivo que todo el tiempo está demandando fósforo, por ejemplo, ¿no? Todo el ciclo. Y mientras más crece, más fósforo demanda. Entonces, ahí es donde empieza ya a ver este tipo de estrategias de manejo de la nutrición de los cultivos en base a su demanda a través de la campaña, ¿no? De la temporada. Y entonces, están estas tres presentaciones, humic N, humic fósforo y humic K, ¿no? O más nitrógeno en el caso de humic N, más fósforo en el caso de humic P y más potasio en el caso de humic K. Y también está la presentación de humic NK, que trae más nitrógeno, un poquito menos de potasio y mucho menos de fósforo, ¿no? Entonces, esos son las cuatro, eh, esas son las cuatro estrategias que normalmente se manejan. Entonces, si se meten a la página, ustedes van a ver ahí prácticamente muchos tutoriales en YouTube de cómo se manejan esos productos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo algunos de ellos, algunos videos, ¿verdad? Acá también van a ver, por ejemplo, en la página van a ver algunos videos donde yo capacito normalmente a grupos como ustedes, ¿verdad? Ahorita. Entonces, hay varios temas donde, vean, por ejemplo, aquí trato de hacerlo de una manera muy simple, porque recuerden que muchos de los distribuidores, ¿verdad? Pues no tienen un conocimiento amplio de la agronomía o la agricultura en algunas partes de México. Entonces trato de explicarles, ¿no? La importancia del suelo en la nutrición de las plantas. Mucho de lo que estuve comentando ahorita lo van a encontrar en estos videos. Cómo se nutren las plantas, ¿verdad? También de una manera muy sencilla. ¿En qué consiste la fertilización o por qué tenemos que fertilizar las plantas o los cultivos? Y aquí es algo que a ustedes les puede interesar, ¿no? Ya de forma técnica. Aquí yo les enseño a ustedes de una manera también muy sencilla cómo interpretar los análisis de suelos. Porque nosotros cuando, eh, esta es la última parte, ¿no? Entonces les decía que en estos videos ustedes pueden darse cuenta de lo básico, ¿no? ¿Por qué es importante fertilizar? ¿Qué es suelo? ¿Por qué los fertilizantes de NASA nos van a ayudar a mejorar las condiciones del suelo, a nutrir mejor la planta? Y bueno, y vienen algunos otros tutoriales, ¿no? Aquí con Jesús, que es el director de la empresa, pues para algunos otros temas, y seguramente irán apareciendo, ¿no? Entonces, esto es una capacitación continua. Entonces, les decía que aquí hay testimonios, también los van a ver de algunos cultivos, algunos productores. Entonces, se van haciendo testimonios de los, eh, de los productos de NASA con diferentes personas. ¿Qué más? Yo siempre recomiendo mezclar, ¿verdad? Este tipo de productos como tienen ácidos húmicos, fúlvicos, que eso es materia orgánica líquida, yo le llamo, pues necesitamos microorganismos. Por eso se potencian este tipo de fertilizantes, su actividad se potencia cuando utilizamos microorganismos. Entonces, le decía, aquí vienen las presentaciones, ¿no? El humic N, humic P, humic K, lo que contienen cada uno de ellos. Aquí lo van a ver. Aquí quisiera mencionar lo siguiente. Normalmente, ustedes se pueden apoyar con nosotros para generar protocolos de nutrición, de fertilización, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a pedirles a ustedes son análisis de suelo. Es decir, vamos a decir, ustedes van a trabajar con un productor de nogal. Ah, Prometeo, o ¿sabes qué? NASA, yo necesito un protocolo de fertilización para nogal. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace la gente de NASA es, pues, mandarlo con la gerencia técnica, a la que yo apoyo, y empezamos a generar un programa de fertilización o de nutrición para nogal. ¿En función de qué? Del análisis de suelo. Yo apoyo mucho en la interpretación de los análisis de suelo. Entonces, sí, ustedes van a recibir ese apoyo, ¿no? De parte de NASA, a través de mi persona, finalmente para generar protocolos de nutrición por diferentes cultivos. Pero sí, lo primero que les pedimos es tener un análisis de suelo, porque si no, no sabemos qué hacer. Porque si solamente voy a hacer un programa de nutrición en base a la curva de demanda o a la demanda del cultivo para un rendimiento meta,
Eso me ayuda, es bueno, pero yo necesito saber cómo es su suelo. Al menos conocer la textura, ¿no? Si es un suelo pobre, es un suelo medianamente rico o muy rico en nutrientes. Entonces, en base a eso se generan los protocolos. Y claro, en base a la demanda del cultivo y a un rendimiento meta. Por eso ustedes siéntanse en confianza de que en esa parte, pues no los vamos a dejar descobijados. Entonces, estos productos les vamos a sacar el mejor provecho. Ahora, eso no significa que en los protocolos no solamente van a haber productos de NASA. A, a mí me gusta combinarlos con otros. Por ejemplo, lo que les decía, si yo veo que no alcanzo a satisfacer la demanda de magnesio de un cultivo, ¿verdad? Porque el suelo es pobre en magnesio y por la concentración de magnesio que trae el fertilizante de NASA, pues yo les voy a recomendar magnesio, ¿verdad? Sulfato de magnesio, nitrato de magnesio, dependiendo del cultivo. Entonces, también tenemos que aprender a combinar, no solamente con un producto de NASA. Hay cultivos que sí logramos sacarlo solamente con NASA, ¿no? Hay cultivos por la demanda y por el tipo de suelo y por los rendimientos que se esperan. Pero hay cultivos que necesitamos combinarlos con otros fertilizantes. Entonces, ahí es donde entra esta estrategia de nutrición que les decía. Entonces, pero para eso necesitamos ¿qué? Análisis de suelo. Normalmente se les envía como un cuestionario. ¿Qué tipo de suelo? eh, ¿Qué rendimiento esperan? ¿Qué calidad del agua? Si tiene análisis de agua, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, normalmente se les piden ese tipo de información, análisis de suelo, análisis de agua, si es un productor que tiene riego. Entonces, esa sería más o menos la manera de trabajar. Yo hasta aquí quisiera dejarle, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, espero no haberlos aburrido o distraído mucho, pero siéntanse en confianza que podemos apoyarlos desde la interpretación de los análisis de suelo hasta traducirlos en una recomendación, un protocolo que le llamamos de nutrición para cada cultivo, ¿no? Dependiendo de la zona y las condiciones que tengan, calidad de agua, calidad de suelo y cultivo. Bien, no sé, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Déjenme dejar de proyectar. Adelante. Si se fijaron, fue un resumen realmente de lo que manejamos, ¿no? Quise mencionar la problemática de los suelos, el problema nuestros alimentos, ¿no? Que cada vez son menos nutritivos, la escasez de los fertilizantes a nivel mundial, el encarecimiento, ¿no? Entonces, afortunadamente, con este tipo de productos podemos nosotros de alguna manera ayudarle un poquito a México, ayudarle un poco al productor, ayudarle un poco al consumidor, ¿no? Y yo siempre he dicho que es una vocación muy noble, ¿no? Si tú produces alimentos cuidando el suelo, cuidando la salud de los que consumen, pues qué mejor, ¿verdad? Y a eso se dedican ustedes finalmente. Adelante, cualquier pregunta aquí estamos para responderla. Doctor, Sí, comentas que los análisis que tú tienes ya me han tocado convivir contigo en algunas agrícolas aquí en la laguna y en los análisis que comentas ahorita nos dices que los suelos de la laguna están deficientes de potasio. Ahí difiere un poquito porque los resultados que nos dan en muchos laboratorios aquí en la laguna nos dicen que los suelos de la región son extremadamente ricos de potasio. Como mencionas, en algunos casos hay fósforo a niveles medios y ninguno hay alto, hay niveles bajos, niveles medios, pero es un fósforo que no está muy bien con los niveles de las plantas. Pero sí, el calcio está bien alto, pero también el potasio está extremadamente alto. Sí, hay que ver qué cultivo es, ¿no? Porque hay productores que sí se les pasa la mano de potasio, ¿no? Estoy hablando de manera general. Entonces, si tú tienes un análisis, efectivamente, entonces solamente se revisaría el elemento que haga falta, ¿no? Entonces, un suelo que tenga más de 300 partes por millón de potasio, se puede decir que es un suelo rico en potasio, ¿ya? Pero no es lo mismo producir maíz en ese suelo que producir tomates, papa, ¿verdad? Por eso eso de decir que son ricos es muy relativo. Si tú comparas un suelo de la zona bananera con un suelo de una zona maicera, cambia por completo estos resultados, ¿no? Acuérdate que un banano se puede llevar hasta 1,5 toneladas de potasio en un año. Eso no ocurre ni con sorgo, ni con alfalfa, ni con maíz, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante esto de los análisis de suelo, pero se tienen que revisar más integralmente, ¿no? Entonces, sí, tienes la razón. Puede ser que haya casos, como el que acabas de mencionar, donde se encuentren suelos ricos en potasio,
pero no es porque por naturaleza sean ricos en potasio. Puede ser un suelo de una zona melonera, por ejemplo, una zona productora de tomate, que acuérdate que ellos sí le meten mucho potasio, ¿no? Y lo han enriquecido a través de los años. Ven, por eso no podemos generalizar. Por eso lo primero que les pedimos es un análisis de suelo. Cuando yo generalicé ahorita, yo dije, son suelos ricos en calcio. Y si son suelos ricos en calcio, normalmente tienden a ser suelos pobres en magnesio y en potasio. Si yo siembro maíz en este suelo que les mostré, donde estaba el tomate ese payaseado, no voy a ver problemas. Posiblemente ligeramente problemas de magnesio, pero en un cultivo de tomate altamente demandante de magnesio, pues se potencia el problema, ¿no? Por eso casi siempre vemos la calidad de los suelos, casi siempre lo vemos en las hortalizas, que son muy demandantes. En un maíz, en un sorgo, es más difícil verlos, aunque sí se perciben, ¿no? Así es, pero por eso siéntanse en confianza, ¿no? Cuando se hagan los protocolos de fertilización para sus clientes, eh, vamos a ver todo este tipo de estrategias, ¿no? Sobre el caso de algodón, ¿Perdón? el caso de algodón, el cultivo de algodón, la demanda Sí. por la, por la, por alto en calcio. O sea, ¿cómo se puede hacer el manejo? Bueno, claro, en los análisis de suelo. Pero ¿cuál sería los nutrientes más demandantes? Ahí como que a lo mejor como no se acerca el micrófono, se escucha muy mal el audio. No sé si me escuché algo así del algodón y cuál sería. En el caso de algodón, Sí. en cuestión de los nutrientes demandantes. Ya ve que en el tomate pues, es el magnesio por el alto contenido de calcio. Se demanda más magnesio. En el caso de algodón, esto que le comento. ¿Qué nutrientes son los más demandantes? Sí, pues es nitrógeno, ¿verdad? Normalmente, pues potasio, calcio, que son elementos muy importantes para el algodón, ¿no? Pero magnesio tal vez un poco menos. Pues te digo que sí depende mucho del cultivo, ¿verdad? O sea, en realidad el algodón o cualquier cultivo, pues su demanda todos los nutrientes, ¿no? Pero mayormente, pues obvio que normalmente pues, necesitamos hacer la planta, es el nitrógeno, después potasio, calcio, que son elementos que no pueden faltar en un cultivo de algodón, ¿no? No dejemos por un lado los micros. Fíjense, lo que yo he visto cuando empiezo a elaborar estos protocolos de nutrición, de fertilización para diferentes cultivos en diferentes zonas, algo bien interesante que cuando empezamos a hacer los programas, prácticamente pues no necesitamos ya comprar o utilizar micronutrientes, que es un dolor de cabeza también allá en el norte, ¿no? Por el tantos carbonatos, bicarbonatos que hay en los suelos, pues el pH es muy alcalino. Entonces, la ventaja de estos fertilizantes es que como ya trae todos los micronutrientes y vienen en forma quelatada, pues ya prácticamente casi nos enfocamos a manejar NPK y en algunos casos en hacer enmiendas con calcio y con magnesio en los suelos, ¿no? O con potasio. Entonces, sí son detalles que hay que ir viendo con ustedes allá, ¿verdad? Con los cultivos que manejan. Hay cultivos donde estos productos funcionan, como les decía, prácticamente solos, pero hay otros cultivos que sí requiere irlos combinando. Por ejemplo, en el algodón, si los requerimientos de calcio son altos, pues podemos ganarle allí con el calcio que ya trae el agua, con el calcio que está en el suelo, ¿verdad? Eh, y como trae ácidos húmicos, fúlvicos, pues estos nos ayudan a que se solubilice mejor ese calcio y a lo mejor ya no necesitamos hacer enmiendas o aplicaciones de calcio, ¿verdad? Por eso les decía que sí dependerá mucho del cultivo, del análisis de suelo, pues para irlos orientando hacia dónde enfocar ese tipo de productos. Pero hay cultivos donde se da muy bien. Es decir, tú puedes aplicarlo. Yo estoy pensando que, por ejemplo, en el caso del nogal, prácticamente se iría con puro nasa, ¿no? Pero hay cultivos como tomates, como algodón, donde sí tendremos que a lo mejor reforzar un poquito con algún fertilizante mineral. Doctor, Sí, de acuerdo con lo que estás comentando y los análisis que hemos visto, de que sí tenemos suelos muy altos en el contenido de calcio. Tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué el productor de tomate utiliza toneladas y toneladas de nitrato de calcio? malamente, ¿verdad? Sí, o sea, ¿por qué? Porque él piensa, fíjense, algo bien interesante. Los suelos ricos en calcio, las aguas ricas en calcio, ¿no? Y siguen aplicando nitrato de calcio. ¿Por qué? Porque él ve deficiencias de calcio en la planta, ¿verdad? Ese es un error enorme que se comete. O sea, tú tienes
cuando tú analizas pasta saturada, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es, a ver, vamos a hacer un análisis de pasta saturada, extracto. Si tú tienes más de 10 miliequivalentes de calcio, ya dijimos que es un suelo rico en calcio, ¿no? Muchos me alegan y me discuten que no, es que ese calcio no está disponible. Lo entiendo, tienes toda la razón, no está disponible. Pero si yo hago un análisis de pasta saturada, ¿ya? Siempre que cuando me dicen los productores que ese calcio no está disponible, ¿por qué dicen que no está disponible? Pues claro, porque está en forma de carbonato de calcio, lo sabemos, ¿no? Y por eso el pH está tan alto, pero ese calcio se solubiliza, se empieza a solubilizar, y por eso cuando les mostraba ahorita el análisis de pasta saturada, veíamos 15, 14 miliequivalentes de calcio. Para un cultivo, incluso una hortaliza, como el tomate, tan demandante de calcio como el tomate, arriba de 10 miliequivalentes ya es mucho, fíjense lo que estoy diciendo. Ahora, el productor dice, mandan a hacer análisis foliares o ven la fruta que está saliendo medio floja. El problema, créanmelo, el problema no es el calcio, el problema es el clima. Entonces ahí lo que tengo que hacer es, hay varias estrategias para potenciar la absorción de calcio. Afortunadamente los ácidos carboxílicos, fíjense, los ácidos húmicos, perdón, se dice que son aceleradores de la bomba de protones. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerden que cuando una planta come una carga positiva, ¿ya? En el caso de calcio más 2, ¿no? Está tomando calcio la planta libera un protón, un hidrógeno, ¿verdad? Intercambia cargas. Entonces, acuérdense que la absorción nutrimental se da a través de la bomba de protones. ¿Qué es la bomba de protones? La planta come cargas positivas y libera cargas positivas. Cuando una planta toma calcio, libera 2 hidrógenos. Químicamente los hidrógenos son protones. Entonces, vean, esos ácidos húmicos, dice, ¿verdad? Cuando uno lee la literatura, dice, los ácidos húmicos potencian la bomba de protones. ¿Qué significa esto? Aceleran la absorción de calcio. Vean, por ejemplo, por eso les digo, si yo veo que mi suelo es rico en calcio y mi planta manifiesta deficiencia de calcio, el problema entonces no es el calcio que está en el suelo, es que la planta no lo está absorbiendo. Fíjense, entonces, ¿qué hacemos? Los ácidos carboxílicos, perdón, los húmicos, nos ayudan a hacer que ese calcio, como si lo empujaran, ¿no? Hacia el interior, fíjense. Aún teniendo un clima tan caluroso como los que ustedes llegan a tener, estos ácidos húmicos lo que hacen es acelerar la bomba de protones, es decir, meterlo a la fuerza. 2, ¿por qué también vemos deficiencia de calcio en la zona? Cuando tenemos un crecimiento pobre de raíces, acuérdense que el calcio se absorbe por las puntas de crecimiento. O sea, si las raíces dejan de crecer, la absorción de calcio se disminuye. ¿Y por qué yo digo que hay un problema de crecimiento de raíces? Porque como los suelos y las aguas son ricas en calcio, ¿ya? Son suelos que están compactados todo el tiempo, tienen una mala infiltración. Entonces, eso no favorece el crecimiento de las raíces. Por lo tanto, la absorción de calcio pues todavía se ve disminuida. Y por último, con ese calor tan alto, ese calorón que hace por allá, pues como quieren que la planta se nutra bien. Ahí es donde entra el concepto de bioestimulación, ¿verdad? Los ácidos húmicos, fúlbicos, carboxílicos, pues son bioestimulantes. Aunque le puedes ayudar a la planta con ácidos, con algas marinas, con aminoácidos también. Entonces, fíjense, es el error que cometen en muchos lugares, no solamente en la comarca. Vemos grandes cantidades de calcio en el agua, grandes cantidades de calcio en el suelo, disponibles, ¿ya? Como calcio más 2 en pasta saturada, y el productor sigue aplicando nitrato de calcio, desafortunadamente. Por eso yo digo ahora, qué bueno que subieron de precio los fertilizantes, qué bueno, porque si no, no vamos a crear conciencia, ¿ya? Si no, no vamos a utilizar como herramienta los análisis. Para eso son los análisis de suelo, los de pasta saturada, para irnos orientando. Entonces, si yo tengo un análisis de pasta saturada con 15 miliequivalentes de calcio y le recomiendo nitrato de calcio al productor, pobre productor, ¿no? Además de contaminar, además de tirar el dinero, ¿ya? Estamos contaminando. Entonces, no se vale, no se vale, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con eso. Mejor aplíquenlo foliar, sería mejor. Si la planta no lo está tomando vía raíces, ya dijimos, porque está compactado el suelo, porque no tiene raíces y porque hace mucho calor y tenemos un suelo rico en calcio, pues mejor aplíquenlo foliar, sería tal vez lo más lógico, ¿no? Que incluso, fíjense, los ácidos fúlbicos nos ayudan también a solubilizar los nutrientes. Por eso muchos utilizan ácidos fúlbicos con fertilizantes, ¿verdad? Vemos cómo se quelatan temporalmente y son mejor absorbidos. Que incluso los fertilizantes de NASA también se recomienda hacer aplicaciones foliares. Por ahí 2, 3 aplicaciones foliares, ¿no? Durante más o menos una relación 1 litro por 300 litros de agua. También funciona como fertilizante foliar.
No sé si quedó más o menos clara la respuesta, pero sí, eso es muy malo que estén recomendando nitrato de calcio cuando tienes extremadamente mucho calcio soluble o disponible en el suelo, ¿verdad? Gracias, doctor. De nada. Por eso digo ahorita que subieron de precio los fertilizantes, pues hay que ser todavía más finos, ¿no? En la nutrición. Ahora sí hay que nutrir las plantas, no fertilizar el suelo. Y fíjense, los análisis de suelo son para mí una herramienta muy fuerte. Los análisis foliares muchas veces son engañosos, ¿eh? Los análisis de hoja son engañosos por lo que acabo de comentar. ¿Te puede decir que la planta tiene deficiencias de calcio? Sí. Y lo primero que hacemos es aumentar calcio. Y no es cierto, ¿verdad? Hay que ver también el suelo. Hay que ver raíces. Eso siempre. Siempre chequen las raíces. Si no hay raíces, hay problemas. Además de que dijimos que las raíces son el cerebro de la planta. Todo lo que la cuestión hormonal pasa a través de las raíces. Por eso cuando metemos hormonas en algunas plantas, lo primero que hacemos es revisar raíces, ¿no? Quiero incorporar citocininas, yo reviso raíces. Si mi cantidad de raíces es muy baja, mi dosis de citocinina es alta, la que voy a aplicar vía foliar. Si yo tengo una gran cantidad de raíces, mis dosis de citocinina son bajas. ¿Por qué? Porque acuérdense que las citocininas se generan ¿dónde? En las raíces, ¿no? Entonces, si yo tengo poca raíz, aumento dosis de citocininas. Tengo mucha raíz, bajo la dosis de citocininas. Entonces, es cuestión de sentido común, de lógica. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. Y así como estos temas, de vez en vez vamos a estarnos reuniendo, ¿no? Con ustedes, algunas capacitaciones. Les decía, de alguna forma también las pueden checar ahí en la página de NASA, vienen de manera muy sencilla explicado todo esto que estamos platicando. Una pregunta. Sí. ¿Qué tan bueno es aplicar microorganismos benéficos al suelo teniendo muy baja concentración de bacterias? Qué bueno que haces esa pregunta. Fíjense, los microorganismos, acuérdense que tenemos que crear primeramente condiciones óptimas para incorporar microorganismos. Yo he tenido malas experiencias, por ejemplo, cuando tenemos suelos que tienen pHs arriba de 8, como lo que tienen ustedes, ¿verdad? Suelos compactados, pobres en materia orgánica. Entonces, incorporar a los microorganismos bajo esas condiciones, pues es mandarlos a la hoguera, ¿ya? Es decir, pues los llevas a condiciones que no les gustan. O sea, los suelos tienen que estar bien oxigenados, tienen que tener un pH, pues lo más moderadamente ácido, ¿no? O sea, incluso abajo de 7, tal vez de 5 hasta 5 hasta 7 más o menos de pH. Ya un pH arriba de 7,5 no favorece mucho el crecimiento de raíces, de microorganismos. 2, la conductividad eléctrica, ¿no? También la salinidad afecta mucho a los microorganismos. Ahora, esto no implica que no haya que incorporar microorganismos. Entonces, allí lo que hacemos muchas veces es incorporar cócteles de microorganismos. ¿Qué significa cócteles de microorganismos? Hay empresas que te venden un cóctel de microorganismos, vamos a pensar Bacillus subtilis. Entonces, ellos lo que hacen es, te venden un producto que tiene Bacillus subtilis, pero trae como 10 tipos de cepas, ¿no? Alguna de ellas tiene que pegar, ¿ya? Porque no todas se van a adaptar bien a los suelos donde tú estás trabajando. Entonces, muchas empresas ya han entendido esto y te dicen, aquí está un cóctel de microorganismos que trae a lo mejor tus 5 o 7 cepas de tricodermas, 10, 15 cepas de bacillus. Entonces, ¿por qué lo hacen las empresas así? Porque cuando empezamos a trabajar con microorganismos, ¿de dónde creen que venían los microorganismos? Los traíamos de Cuba, ¿no? Entonces, condiciones tropicales, los llevabas a Torreón, pues obvio que no iban a prosperar. Condiciones, suelos bien diferentes. Entonces, lo que hacen ahora es, te venden cócteles de microorganismos y eso es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que al menos de esas 10 cepas de Bacillus subtilis, seguramente alguna va a prosperar para el tipo de suelos, ¿verdad? Y las condiciones de clima y suelo que tienes. Ahora, algo bien interesante que también hemos aprendido, que ya que el microorganismo está en el suelo, ¿de qué va a depender que crezcan las poblaciones o disminuyan? En un principio sí va a depender mucho de la materia orgánica que estamos incorporando, ¿ya? Pero hemos visto también que realmente quien le da vida a los microorganismos del suelo es la planta. Si la planta, vamos a pensar ahorita, estamos hablando de altas concentraciones de calcio y baja disponibilidad de fósforo en las condiciones allá de la laguna. Fíjense cómo las plantas se las han ingeniado
para liberar, ustedes han escuchado seguramente los exudados radicales. Esos exudados finalmente es alimento que las plantas le dan a los microorganismos para atraerlos. Entonces, por eso hablamos ya no de microorganismos de suelo, hablamos de microorganismos rizosféricos. Lo que nos interesa son los microorganismos que están pegados en las raíces. Por eso cuando ustedes vayan a hacer un análisis de un perfil microbiológico, no es muestrear suelo. Ustedes agarren las raíces de la planta, sacúdanla, y ese es el suelo que mandamos a analizar. ¿Por qué? Porque me interesan el bacillus que está pegado a la raíz. No me interesa el bacillus que está por allá lejos de la planta. ¿Por qué? Porque el que va a solubilizar fósforo es el bacillus que está pegado a la raíz. Entonces, fíjense qué hace la planta. Empieza a liberar exudados que son, y incluso ya hasta se conoce qué metabolitos secundarios la planta libera, ¿no? Esos exudados radicales. Entonces empieza a liberar ciertos exudados que son alimento para bacillus. ¿Y qué sucede? Si ustedes mandan a hacer un perfil microbiológico, van a ver que bacillus se empieza a ver en grandes poblaciones, ¿no? En grandes concentraciones. Pero no es porque yo le esté metiendo todo el tiempo bacillus al suelo, es porque la planta los está alimentando. Y entonces empezamos a ver poblaciones muy altas, muy altas, muy altas de fósforo. ¿Y sabes cuándo va a ocurrir eso? Cuando la demanda de fósforo en la planta sea alta. Entonces fíjense cómo también a través de las etapas fenológicas, ustedes van a ver más o menos microorganismos. El error que siempre hemos cometido es, decía uno, estoy metiendo bacilos. Mandábamos a hacer análisis de microorganismos y no había bacilos en el suelo. ¿Y qué decíamos? Tu producto no sirve. No, no es que no íbamos a encontrar nunca altas cantidades de bacilos. ¿Por qué? No es porque el producto no sirviera, es porque la planta no lo necesitaba. Entonces, si la planta no lo necesita, no lo va a alimentar. ¿Ya? Y si no lo alimenta, pues las poblaciones van a ser bajas. ¿Cuándo empezamos a ver muchos bacilos? Cuando la planta lo necesita. Tiene deficiencia de fósforo porque está bloqueado y ella empieza a liberar exudados exclusivamente para bacilos. Lo mismo lo hacen para micorrizas también, ¿verdad? Cuando las raíces dejan de crecer en algunos cultivos, por ejemplo, nogal, aguacate, etcétera, entonces las raíces dejan de crecer, entonces la planta, ¿qué hace? Como ya no tiene extensiones para tomar agua y nutrientes, lo que hace es empieza a liberar otro tipo de exudados para atraer a quienes, a las micorrizas. Les dice, inféctenme, ¿verdad? Estamos hablando de micorrizas endófitas. Entonces, ¿qué hacen? Las micorrizas empiezan a crecer y empiezan son como, ustedes han visto las micorrizas, pues son como extensiones, ¿no? Entonces ya empiezan a darle más agua y más nutrientes a la planta. Entonces vean, realmente quien modifica la microbiología del suelo no es uno, es la planta. Ahora, ya los microorganismos libres que están fuera de las raíces que también nos interesan, ¿no? Aquellos fijadores de nitrógeno o bacterias libres. Ahí sí necesitamos utilizar ácidos húmicos, ¿verdad? Fúlbicos, pues para darles de comer, porque eso no los está alimentando la planta. Ahí los alimentaría uno. Entonces, fíjense cómo esa combinación de los ácidos húmicos, fúlbicos, más lo que la planta le da a los microorganismos, ella solita los empieza ¿qué? A manipular. Por eso la idea de hacer un perfil microbiológico. Si están, ¿para qué los aplicas? Si ya están en el suelo. Ya están ahí, ya son nativos, ya están acostumbrados. Ahora, si no los tenemos, pues hay que aplicarlos, ¿verdad? Por eso partimos siempre de un perfil microbiológico. Porque muchas veces, fíjense, algo bien interesante, algo que he aprendido también de los fitopatólogos. Ustedes saben que en la naturaleza de los suelos lo que más abundan son las bacterias, ¿no? Bacterias en general, tanto benéficas como fitopatógenas. Pero en general bacterias, más bacterias que hongos. Cuando yo empiezo a aplicar violes, productos que tienen muchas bacterias, Bacillus subtilis, pseudomonas, se me pasó la mano de bacterias, ¿qué hice? Hay un desequilibrio entre bacterias y hongos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que voy a tener más Bacillus subtilis y menos tricodermas. Y tricodermas, por ejemplo, es antagonista, ustedes lo saben, de Fusarium, ¿no? Entonces nosotros muchas veces, en vez de mejorar el suelo, microbiológicamente lo echamos a perder. Se nos pasa la mano de bacterias, desequilibramos la relación bacterias-hongos, y estamos generando ahí un espacio para que Phytophthora, Phytium, Fusarium pueda atacar la planta. Fíjense, no se trata de aplicar simplemente microorganismos por aplicarlos. Primeramente necesitamos ver. Incluso está vendiendo un aparato en Estados Unidos, se llama un microbiómetro, que te ayuda. Es un análisis bien sencillo. Tú vas al campo, tomas una muestra de suelo, ¿ya? Haces como una alícuota, una solución, y pones unas gotitas sobre unos kits que ya vienen ahí en el equipo, y te dice cómo está tu relación bacterias-hongos. Si tienes más bacterias que hongos, estás dejando un espacio para que lo ocupe ¿quién?
Fusarium, Phytophthora. Entonces, fíjense, tenemos que aprender también a equilibrar los microorganismos. No se trata simplemente de aplicarlos. Les decía que la planta solita los va a regular, ¿no? A los que necesita. Pero si llego yo y empiezo a meter bacilos, porque yo sé que no sé ni siquiera qué trae mi producto, un biol, por ejemplo, ¿no? Los bioles famosos, y a lo mejor está lleno de bacilos, y al incrementar bacilos estoy reduciendo aquí en la tricodermas. Entonces te decía que estamos dejando un espacio ahí vacío, pues para que ataque Fusarium, cualquier otro hongo. Entonces vean, esto de los microorganismos también es algo bien interesante, ¿verdad? Que estamos aprendiendo también a manejarlos. Acá la ventaja que estamos platicando de los productos de NASA es que también te van a incrementar las poblaciones microbianas, ¿no? Las que ya están en el suelo. Pero por eso también podemos partir de un análisis microbiológico, un perfil microbiológico e incorporar aquellas que hagan falta, solamente, ¿no? Por separado. Entonces, más o menos es lo que yo podría abundar sobre tu pregunta, ¿no? Pero siempre necesitamos un suelo acondicionado para que puedan sobrevivir. Y si no, ¿qué dijimos? La planta solita les va a dar condiciones. Ahí, por eso hablamos de microorganismos rizosféricos. Ya no hablamos de microorganismos del suelo, sino microorganismos rizosféricos, que son los que están pegados ¿a dónde? A la raíz, ¿verdad? Es un tema muy interesante también, ¿no? Los microorganismos, que ustedes también tienen que trabajarlo mucho allá, en aquellas zonas. Aprender a manipularlos, porque finalmente son nuestros aliados en la nutrición de las plantas. ¿Verdad? Yo los veo como un fuerte aliado. Yo muchos de los problemas de nutrición los resuelvo con microorganismos, fíjense. Si veo que en el suelo hay mucho fósforo, ¿para qué lo sigo aplicando? Mejor lo solubilizo. Y ese trabajo lo hacen los microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, el boro en algunos cultivos, yo resuelvo el problema del boro en aguacates, por ejemplo. El aguacates, el boro, cuando aplicamos mucho boro en un suelo cuando aplicamos boro en un suelo rico en calcio, como en el caso de ustedes, normalmente se precipita, se forma borato de calcio y no está disponible para la planta. Entonces, ahí utilizo yo, por ejemplo, micorrizas, ¿no? Y las micorrizas solubilizan ese boro y se lo dan a la planta. Y sin aplicar un solo gramo de boro al suelo, veo boro en la hoja. Entonces, ¿por qué? Porque el problema no es el boro. Yo estoy aplicando boro al suelo, pero con tanto calcio, precipita. Entonces, vean, muchos de los problemas que ustedes van a ver, ese bloqueo de nutrientes, quien nos ayuda a desbloquearlos y dárselos a la planta, principalmente son los microorganismos. Por eso sí, es una estrategia que no podemos dejar a un lado, ¿no? El manejo de la parte biológica del suelo en general. No sé, ¿alguna otra pregunta? Pues habrá muchas preguntas, yo creo que pero así nos vamos a estar reuniendo cada vez que ustedes gusten, ¿verdad? Si algún tema que quieran que desarrollemos, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Para poder, pues, en una horita, hora y media, ¿verdad? Tratar de apoyarles. Cuestiones técnicas, ¿no? Que es lo mío, ¿no? La parte técnica, que es en lo que yo apoyo a NASA, a ustedes en este caso, pues adelante, estaría a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? No, al contrario, estamos a la orden. No escuché bien, perdón. Muchas gracias, doctor. Ah, ya, no, ahí estamos a la orden, cuenten con el apoyo técnico cuando gusten, ¿verdad? Y pues ojalá que me toque visitarlos por ahí pronto, en alguna de estas visitas que doy normalmente por el país. Y pues ya ver datos, ya ver casos más concretos, ¿no? Ahorita pues fue algo así muy general, afortunadamente yo conozco un poco la zona, algunos cultivos que manejan ustedes, entonces, pero ya viendo los análisis de suelo, el análisis de agua, pues uno va con mayor precisión, ¿no? Ahorita que están tan caros los fertilizantes, hay que ser más cuidadosos, ¿no? Hay que ser más precisos. Siempre le digo a mis estudiantes que en la lucha libre y en la agricultura son muy similares. En la agricultura, así como en la lucha libre, siempre ganan los técnicos, Los rudos ya no. Entonces ya no podemos hacer la agricultura necesitamos más técnica, ¿no? Entonces, por eso les digo que la lucha libre y la agricultura somos muy parecidos. En la agricultura siempre van a ganar los técnicos. Pues bien, pues gracias por su tiempo, ¿verdad? Que pasen un buen fin de semana y nos vemos pronto por allá. Abrazos, cuídense. Cuídense mucho. Estoy